Muchas gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputadas, miembros del Gobierno, ujieres, trabajadores y trabajadoras del Parlamento, periodistas, invitados e invitadas, muy buenos días a todas. Señorías, el informe del estado de la pobreza en España 2017 no deja margen de duda. La recuperación económica no llega al grueso de la población. Como todos saben, en los momentos de crisis económica los daños comienzan siempre por la población pobre y cuando la misma se controla, este sector poblacional es el último en beneficiarse. Es obsceno, señorías, es obsceno que en este momento en el que los indicadores macro hablan de recuperación y crecimiento, la tasa de pobreza entre la población española alcance máximos históricos. En 2016, señorías, la tasa quedó fijada en un 22,3%, lo que implica que en España hay 10.382.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión. Y lo cierto es que llevamos desde hace una década instalados por encima del 20%. Y también es cierto, señorías, que durante todo este tiempo no se ha puesto en marcha ninguna política de corrección, ni en Cantabria ni en España. La feminización de la pobreza también es un hecho y se acentúa entre los grupos más vulnerables, de forma en que las familias monoparentales, prácticamente encabezadas en la totalidad de los casos por mujeres con hijos a cargo, casi duplican las tasas de pobreza, siendo del 42,2% respecto a los hogares de dos adultos con menores, cuya tasa se sitúa en el 25,5%. En España, señorías, y también en Cantabria, tener hijos supone un factor de riesgo de pobreza. 1 de cada 3 niños, señoría, está en riesgo de pobreza y esa es la cruda realidad. Y cabe destacar también que, a pesar de que hoy se trabaja más en los hogares, cada vez hay más hogares pobres. Los empleos que está creando la supuesta recuperación son cada vez más precarios y la desregulación de las relaciones laborales aboca a nuestra ciudadanía a una vida con tendencia a la penuria. Los pobres son cada vez más pobres, señorías, y muestra de ello es el hecho de que en los últimos años no solamente se ha visto un incremento de las personas en riesgo de pobreza y o exclusión social, sino que al mismo tiempo la tasa de pobreza severa ha crecido notablemente. Y a pesar de lo que ha dicho la señora vicepresidenta, sin sonrojarse en esta tribuna, vamos a mirar a los datos de Cantabria. Según este mismo informe, que les voy a enseñar y que les voy a dejar en sus escaños en cuanto baje, el estado de la pobreza en Cantabria de la APN en 2017, según este informe, señorías, en 2016, 1 de cada 4 personas residentes en Cantabria está en riesgo de pobreza y o exclusión social. 143.223 cántabros y cántabras, 27.000 más que al inicio de la crisis. Es más, señorías, entre 2015 y 2016, con ustedes en el Gobierno, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en casi 2.000 personas. Entre 2015 y 2016, con ella de vicepresidenta y con el señor Revilla de presidente de esta comunidad, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en Cantabria en 2.000 personas, con ustedes gobernando. Y si hablamos de la brecha de población pobre en Cantabria, esta se sitúa en el 28,7%, situándose 12 puntos por encima de 2008. 12 puntos, señorías, por encima de 2008 y 7,3 puntos por encima de 2015. Con ustedes gobernando, ha subido la brecha de población pobre en Cantabria en 7,3 puntos entre 2015 y 2016. Y estos datos, señor presidente, dejan claro el serio empeoramiento de las condiciones de vida de la población pobre de Cantabria durante su mandato. Y si miramos la brecha de pobreza femenina, la cifra se ha doblado en Cantabria desde 2008, aumentando en 14 puntos porcentuales. 14 puntos porcentuales más, señorías. Y si miramos a los indicadores de renta media por persona, se ha reducido con intensidad desde 2009, situándose por debajo de la media nacional. Señor presidente, en 2016 el 7,5% de nuestra gente, unas 43.665 personas, vuelvo a repetirle el dato, señor presidente, por si no se ha enterado. En 2016, el 7,5% de nuestra gente, 43.665 personas, viven en condiciones de privación material severa, a pesar del plan de emergencia social que supuestamente ha funcionado. Y, señor Revilla, es espectacular y bochornoso incremento de la cifra en este último año. Ha pasado entre 2015 y 2016 del 3,5% al 7,5%. Vuelvo a repetírselo. Entre 2015 y 2016, con usted de presidente, con usted al cargo de esta comunidad autónoma, la tasa de personas con privación material severa ha subido en Cantabria del 3,5 al 7,5%. Datos de este estudio que ustedes conocen.
En 2008, señorías, el porcentaje de personas que sufría privación material severa en Cantabria era del 1%. Y les repito los datos. En 2015 del 3,5%, en 2016 del 7,5%, señorías. Además de esto, un 18% de nuestros paisanos y paisanas no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. El 35% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Y el 47,7% experimenta dificultades para llegar a fin de mes. El 11% con mucha dificultad. Y por otra parte, señorías, la tasa de desempleo se mantiene por encima del 12% desde 2009. Y añadémosle la temporalidad y precariedad del empleo creado. Muestra de ello, señorías, que el 94% de los contratos temporales en el año 2016, de los contratos en el 2016 fueron temporales, habiendo alcanzado en 2017 el 94,6%. Y los salarios, señorías, han descendido un 22%. El nivel de ingresos per cápita en 2015 era de 20.847 euros persona año, todavía inferior al de 2016, o sea, al de 2006. En 2006 estaba en 21.227 euros persona año, lo que supone una década de pérdida de nivel de ingresos, y sin que el valor de los bienes y servicios haya descendido de una forma proporcional a los salarios. Todo ello ha provocado un empobrecimiento de la población, dado que en Cantabria el 40% de la población activa está desempleado o tiene ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Y todos estos datos, señorías, señor presidente, junto con la recomendación del 20 de octubre de 2010 del Parlamento Europeo, instando a los gobiernos de los Estados miembros a aprobar programas de garantía de rentas para toda la población en situación de pobreza, hacen necesaria la actuación inmediata del Gobierno para cumplir un acuerdo, señor presidente, y mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía, ya que las ayudas económicas que Cantabria ofrece en la actualidad ni son suficientes en cuantía ni están cumpliendo con el cometido que persiguen. Y a través de esta reforma, y como usted sabe, señor presidente, porque así se comprometió a ello, aumentamos la cuantía de la renta social básica del 80% al 90% del IPREM. Usted lo sabe porque lo firmó. Incrementamos la cuantía de cada persona adicional del 10 al 20%. Se incrementa en un 10% la cuantía en el caso de las familias en las que haya una persona con electrodependencia o gran invalidez. Añadimos, señor presidente, un subsidio complementario para familias monoparentales con hijos menores de 14 años, que no podrá ser inferior al 50% del gasto. Y añadimos como titulares a las personas que dejan de estar tuteladas por la Administración al llegar a la mayoría de edad. Pero además, esta reforma legislativa que hoy debatimos, como usted sabe, señor presidente, porque se adscribe al acuerdo que le puso a usted en su cargo, busca implementar un sistema que a su vez promueva el incentivo al empleo y la integración social. Por eso esta reforma se dirige igualmente a aquellas unidades perceptoras que, aun teniendo ingresos por trabajo, no alcanzan los umbrales de renta mínimo establecidos, y se fija en ella, por tanto, un complemento de cuantía graduada según los ingresos de las personas trabajadoras, dirigidos a aquellas personas con bajos ingresos. Buscamos, como usted sabe, señor presidente, y como usted acordó en su momento, que la renta complementaria al empleo y la renta social básica actúen complementariamente, de modo que un ciudadano sin empleo que cobre la renta en el momento en el que comience a trabajar, sus ingresos no se vean mermados, puesto que su salario, siempre que esté por debajo del umbral fijado, será complementado por la renta complementaria al empleo, superando los ingresos que percibía antes de iniciar su relación laboral. Y porque, señor presidente, todas sabemos la trampa de pobreza que supone el modelo actual de la renta social básica, con el empleo tan precario que este Gobierno es capaz de generar, con contratos parciales y temporales con sueldos de miseria. Recordemos ahora que 1 de cada 10 cántabros y cántabras cobra anualmente menos de 7.135 euros. Con esos sueldos, señor presidente, la población no puede renunciar a la renta social básica para trabajar. De ahí lo importante y urgente de hacerla complementaria con el empleo y que sirva como incentivo al no tener que elegir entre una miseria u otra. Y se incorpora también, como usted suscribió y debe recordar, un subsidio complementario para familias monoparentales con menores de 14 años al cargo, que les permita sufragar los gastos de su guarda y cuidado con el fin de favorecer y facilitar la inserción laboral del progenitor a cuyo cargo se encuentran. Y además, señor presidente, como usted sabe también, y así se comprometió hace ya 2 años y medio,
Se hace necesario adaptar el procedimiento para la concesión de este tipo de prestaciones, que no solo suponen un problema y una carga innecesaria para la ciudadanía, sino también para los funcionarios que se ven enterrados en un mar de documentos, la mayoría de los cuales han sido elaborados o emitidos por la propia Administración pública. Y en este sentido se hace necesario hacer efectivo el derecho que asiste a la ciudadanía de no presentar documentación que ya obre en poder de las Administraciones públicas, reconocido, señorías, desde el año 92. Y como conocerán sus señorías, la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos comenzó a desarrollar tal derecho y a exigir a las administraciones públicas el establecimiento de condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para hacer realmente efectivo este derecho. En esta dinámica se dictó en Cantabria el Decreto 20/2012 de 12 de abril de simplificación documental en los procedimientos administrativos, cuyo objetivo era la adopción de medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos. Concretamente, en su artículo 4, se establece la obligación de eximir al ciudadano, cuando se tramiten ayudas de carácter económico, de la aportación inicial de cualesquiera documentos cuya información pueda ser plasmada en una declaración responsable del propio interesado, sin perjuicio de su posterior acreditación en los términos y en los efectos contenidos en las bases o normas de la convocatoria. Sin embargo, en la práctica, señorías, para la solicitud de la renta social básica, aunque no solo, sino que también es una práctica generalizada en cualquier otro tipo de solicitud o prestación económica en el ámbito de los servicios sociales, se han venido exigiendo a los ciudadanos la presentación de una cantidad ingente de documentos que en su gran mayoría son emitidos por las propias administraciones públicas. Con la nueva reforma del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que deroga la ley anterior 11/2007 de 22 de junio, se mantiene su regulación e incorpora este derecho en el artículo 28 de la ley 39/2015. Cuando establece que los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que esos datos sean consultados o recabados. Por todo ello, se hace necesario, señorías, reformular el procedimiento de solicitud de las prestaciones con el fin de incluir el ejercicio de ese derecho y de facilitar, en consecuencia, la tramitación de las solicitudes. Señor Revilla, sabe usted perfectamente que esta inversión en bienestar no es dinero perdido. Es dinero que va al consumo, no va al ahorro, va al consumo. Es dinero que va a generar actividad económica y que va a regresar en forma de impuestos. Va a generar puestos de trabajo, por lo que no solo es una buena medida para los y las posibles perceptoras, sino que lo es para todo el conjunto de nuestra sociedad. Y, señor presidente, hoy vuelve usted a incumplir su palabra. Y además, haciéndolo, no solamente estará traicionando a nuestros electores, estará traicionando también a los suyos, a toda la sociedad cántabra que es consciente de que, a pesar de que usted dice que no hay dinero para esto, lo ha habido para rescatar el puerto de Laredo, para garantizarle en Sidenor un puesto al señor Salvador Blanco o incluso un premio de última hora al señor Ángel Agudo. Y mientras ustedes dicen que no hay dinero para desarrollar este compromiso, el señor Martín lo encontraba para pagar casi 26.000 euros por una misa al obispado o para pagar el sueldo anual de un MIR de segundo año por un tuit de Enrique Iglesias. Y hay dinero en este presupuesto para un puerto deportivo en Laredo. Y hay dinero en este presupuesto para que ustedes se lo sigan gastando en cosas que no tienen que ver con el interés de la mayoría. Señora vicepresidenta, su plan de emergencia social no funciona. Si quiere, vuelvo a repetirle los datos, pero tenemos muchas más personas con privación material severa. La gente de los municipios dice que no recibe las ayudas del Fondo de Suministros. Tenemos muchos problemas sociales en esta comunidad y usted se la juega a lo que se la quiso jugar el año pasado con la ley de realojo y retorno. Se la juega a que una ley lleve su nombre. A eso se la juega. Porque yo prefiero subir a esta tribuna y que usted me diga que lo hago por electoralismo, a salir en las portadas como sale usted tirando ese dinero que necesita la gente pobre de Cantabria para dársela a personas que no se la merecen. Esa es la diferencia entre usted y yo. Esa es la diferencia entre usted y yo. En que yo asumo un compromiso y presento una ley basada en el compromiso que ese señor, por lo visto, no tiene pensado respetar. Pero usted juzga a los demás por algo que usted no está haciendo. Usted no está haciendo un buen trabajo en el ICAS. Usted no está mejorando las condiciones de vida de la gente en peores condiciones en Cantabria. Y este Gobierno no está mejorando las condiciones económicas que permitan darse el capricho de no mejorar un derecho que solamente sirve para que las personas puedan vivir en dignidad. Solamente sirve para que las personas puedan vivir en dignidad. No crean empleo
y además no quieren ayudar a las personas que malviven a vivir mejor en esta comunidad autónoma. Y todo ello dentro del marco de un acuerdo incumplido que les puso a ustedes en sus sitios. Antes de subir a criticar a la oposición por pedir que se respeten los acuerdos tomados, deberían hacer una revisión hacia adentro de qué están haciendo ustedes con esta economía y qué están haciendo ustedes con la gente de Cantabria que les necesita y que les votó para ello.